Sí, muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, delante de la presencia del Señor, estamos aquí para compartir con ustedes una palabra viva y eficaz. Desde Toronto, Ontario, Canadá, Palabra Viva y Eficaz Christian Church, estamos aquí para traer una palabra de bendición, la cual esperamos que sea de bendición para todos ustedes en esta noche. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos vayan acompañando en esta transmisión. Y este mensaje que lleva como título humillarse, y está basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en el libro del Tanakh, en el Antiguo Testamento, que dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la palabra del Señor, en la cual vamos a meditar en esta noche. Vamos a escudriñar la palabra de Dios para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este texto bíblico. Recuerde que esta transmisión es primeramente para edificar al pueblo de Cristo, de Yeshua HaMashiach, y también para llevarle el mensaje de bendición a todas aquellas personas que que simpatizan con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o que por X o Y razón nos están escuchando. Entonces, para comenzar este estudio, yo quiero meditar primeramente en la primera palabra de este texto, que dice: si se humillar. ¿Qué significa humillarse? A veces nosotros utilizamos la palabra humillarse o muchas palabras de la lengua hispana, que es con la cual nosotros nos comunicamos, y desconocemos el contexto profundo de la palabra humillarse. A veces decimos: yo no me voy a dejar humillar, yo no me humillo, no me humille, pero no sabemos exactamente cuál es la definición. Yo quiero ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua para mirar lo que significa la palabra humillarse. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, humillarse significa inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el humillarse es doblarnos, es acatar, es estar sumisos a una señal, a una orden quizás. Ahora, el Señor en su palabra empieza diciendo aquí en este texto bíblico del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo. Lo primero que Dios está llamando es a aquel pueblo que dice ser la iglesia de Jesucristo, que dicen que son el pueblo de Dios, llámese el pueblo de Israel o la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua HaMashiach, la Keila, pero el Señor está llamándonos a todos aquellos que decimos creer en Él, a que nos inclinemos. Él dice: si se humillare mi pueblo. Yo lo parafrasearía de esta forma: si se inclinare y sujetare mi pueblo a mis preceptos, aquellos que dicen hablar en mi nombre. Hay dos pueblos que dicen que vienen hablando en el nombre de Yahweh, en el nombre del Dios de la Biblia, en el nombre del Elohim, creador de los cielos y de la tierra, y el uno es el pueblo de Israel, y el otro es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora el Señor dice: mire, si se inclinare y se sujetare a mis preceptos, aquellos que dicen hablar en mi nombre. Porque nosotros decimos, nosotros hablamos en el nombre del Señor. Y entonces el Señor está llamando a este pueblo a humillarse. ¿Por qué? Porque nosotros, que nos llamamos pueblo del Dios viviente, somos personas que andamos con la cerviz erguida, que no nos queremos humillar delante de aquel al cual nosotros decimos servirle.
Y la palabra de Dios dice allí, en el libro de Isaías, capítulo 8, 19 y 20, de la siguiente manera. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estamos hablando que nosotros decimos traer los preceptos o las enseñanzas de Yahweh, las enseñanzas de Yahshua HaMashiach, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y decimos que las traemos, pero muchas veces preferimos escuchar a encantadores, adivinos, que nos susurran. Y el Señor dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque los encantadores y los adivinos son muertos, porque están muertos en sus delitos y pecados. Mas Yahweh dice a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esta es la ley. Este es el testimonio. Esta es la palabra de la cual nosotros tenemos que hablar. Nosotros decimos que hablamos los preceptos del Señor, pero muchas veces traemos nuestros propios preceptos. El Señor dice allí, en su palabra, en el Brit Kadashah, en el Nuevo Testamento, en Santiago 4, del 7 al 10, dice, someteos, esto es humillarse, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí le está diciendo, Santiago le está hablando a la iglesia. El Señor está hablándole a la iglesia a través de Santiago y diciéndole, sométanse a mí y resistan al diablo. Y el diablo va a ir de ustedes. Esa es la iglesia, no es a ningún otro. O al pueblo de Israel. Aquellos que dicen que vienen de parte de Dios. El Señor dice, someteos, sométanse al poder de mi palabra. Sométanse a mí. Acérquense a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ustedes. Y ustedes que son pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Doble ánimo. Hay personas que estamos aquí y estamos allá, o están aquí o están allá. Hay personas que quieren congeniar con el mundo y congeniar con el Señor. Tú no puedes servir al mundo y servir al Señor, porque amarás a uno más que al otro. El Señor dice, no podéis servir a dos señores a la vez. Nosotros tenemos que ser personas firmes en el concepto de la palabra de Dios. Y si afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Quiere decir que debemos clamar, debemos llorar y estar tristes por nuestro pecado y por el pecado del hombre. Y sigue diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres tú que el Señor te levante? ¿Quieres tú estar levantado? Entonces humíllate delante de Dios. Es humillarnos. Yo debo humillarme delante de Dios. Debo entregarle mi vida, quebrantarme con Él. Debo sujetarme al señorío de Dios. El Señor dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Toda palabra que nosotros como ministros del Evangelio, que le llevemos a otros, tiene que ser sujeta a la palabra de Dios. Mis conceptos, mis preceptos, mis pensamientos, lo que yo creo no tiene ningún valor si no está apoyado en el poder de la palabra. El Señor dice a la ley, al testimonio, si no hicieran conforme a, o si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Sigue el Señor diciendo ahí en su palabra, dice, así dice, escuchad y oíd,
No os envanezcáis, pues Yahweh ha hablado. Dad gloria a Yahweh, nuestro Dios. Dad gloria a Yahweh, Dios vuestro, antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombras de muerte y tinieblas. Y sigue diciendo, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente cesarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Yahweh fue hecho cautivo. Y al rey y a la reina, humillaos. Y al hermano, a la hermana, dile al pastor y a la pastora, dile a los que están dirigiendo la iglesia, humillaos, humillaos delante del Señor, dice aquí, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. Los que estamos primeramente a humillarnos delante del Señor, somos nosotros que estamos ministrando el mensaje del evangelio, sea el pastor, sea la pastora, ministro o ministra del evangelio, humíllate delante de la presencia de Dios, preséntate delante de Dios, sujétate a Dios, y si tú te sujetas a Dios, Dios te levantará a ti, te va a poner entre reyes. Esa es la palabra del Señor allí en Jeremías 13, 15, 18. Ahora sigue diciendo, la palabra del Señor nos sigue hablando allí en Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7, echando, humillados, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, el tiempo del Señor. Y sigue diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que dice el Señor en su palabra es, si se humillare mi pueblo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, como el pueblo del Elohim de Israel, como el pueblo de Yahweh o de Jehová de los ejércitos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua, Hamashiach, es humillarnos. Lo primero que Dios llama es la humillación, el quebrantamiento, la sujeción al Dios que todo lo puede. Recordar que sobre nosotros siempre habrá alguien mayor, que estamos bajo autoridad. Quizás tú te preguntas por qué yo siempre, cuando salgo a compartir la palabra, aquí en este mensaje de una palabra viva y eficaz, yo traigo con una gorra en la cabeza, con algo que me cubre la cabeza. El pueblo de Israel, los judíos, los que practican el judaísmo, que leen la Torá, que la practican, ponen sobre su cabeza una especie de gorro que se llama kippah. Esa kippah no se lleva caprichosamente. Y si yo me pongo esa gorra, no es algo caprichoso que yo me pongo. El judío se pone la kippah para recordar que está bajo la autoridad de Dios. Yo esta gorra que llevo puesta en mi cabeza me recuerda que yo estoy bajo la autoridad de Dios, que sobre mí siempre estará el Señor. Debemos recordar debajo de qué autoridad tú estás. Nosotros, querramos o no querramos, siempre estaremos bajo la autoridad de Dios. Aunque tú estés bajo la autoridad de Satanás, aunque sea Satanás quien gobierne tu vida, como Satanás está bajo la autoridad de Dios, todos los que le sirven al enemigo están bajo la autoridad de Dios, porque todo lo creado, visible e invisible, está bajo la autoridad de Dios. El Señor dice que nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Lo primero que el Señor dice es, si se humillare mi pueblo, si se sujetare mi pueblo. ¿A quién? ¿A quién quiere el Señor que el pueblo se sujete? ¿Al pastor? ¿A la pastora? ¿Al pseudoapóstol? ¿Al pseudoprofeta? ¿Al evangelista? ¿O al maestro? No, el Señor quiere que tú te sujetes a Él, que te humilles delante de Él, y Él te exaltará, te levantará cuando sea tiempo. El segundo punto que encuentro aquí, cuando dice el Señor, si se humillare mi pueblo, dice, y oraren, y oraren.
Orar, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana que me escucha, es hablar con Dios. Y oraren, si hablaran conmigo, dice el Señor, y me expusieren sus necesidades. El Señor quiere que nosotros hablemos con Él. ¿Cuántas veces tú hablas con el Señor? ¿Cuántas veces yo hablo con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos nuestra vida a una intimidad con Yahshua, a una intimidad con Yahweh, a una intimidad con el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a hablar con Dios, a exponerle nuestras necesidades, a exponerle nuestras quejas, a darle nuestros agradecimientos? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a orar? El Señor quiere que nosotros tengamos una vida de oración, una vida de comunicación íntima con el Creador. El Señor dice, si se humillare mi pueblo y oraren. Mira lo que la palabra del Señor dice en Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Yahweh, que hizo la tierra, Yahweh, que la formó para firmarla. Yahweh es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así ha dicho Yahweh. Así ha dicho el que hizo la tierra, el que la formó para firmarla. Yahweh es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero que el Señor te llama es a humillarte, a orar, a clamarle a su nombre. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante de Elohim, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra del Señor en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que por nosotros no, por nada estemos afanosos. Cuando dice que no estemos afanosos, te está diciendo no te preocupes por nada. No te preocupes. Confía en Yahweh y Él hará. Pero dice que sino que sean conocidas nuestras peticiones. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, si me hicieran sus peticiones, si clamaran a mí, hicieran sus peticiones delante de mí, en toda oración, hablando conmigo y rogándome con acción de gracias. Hay que rogar, hay que clamar, pero también debemos darle gracias a Dios, no por lo que Él te da, no por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando entregó su vida en rescate por ti y por mí. Si nosotros no estamos agradecidos con aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarnos del presente siglo malo, para darnos vida y vida en abundancia y para darnos vida eterna, si no estamos agradecidos con Dios, somos las personas más dignas de misericordia. Dice que sea conocida nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Y termina diciendo Pablo aquí en Filipenses 4, 6 y 7, dice, y la paz de Dios, por cuando tú clamas a Dios con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que tú no la puedes entender, que no hay hombre que la pueda entender. Esa paz que no entendemos llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos
en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. El Señor Jesús, Yahshua HaMashiach dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Lo primero que el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, dice, pidan. ¿Cómo pido yo? ¿Cómo pides tú? Si tú no estás orando, orar es hablar con Dios. ¿A quién le pides tú? ¿A quién le pides al hombre? ¿A quién le pides al vecino? ¿A quién le pides al gobierno? ¿A quién le pides? El Señor quiere que tú le pidas a Él. Pide y sigue pidiendo. Ora y sigue orando. Y el Señor te va a dar. Busca y sigue buscando. Y vas a hallar. Y llámale y Él te abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yahshua dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primeramente, para que Dios te escuche, para que Dios te dé lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú necesitas realmente, es que tenemos que humillarnos, humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, humillarse, orar, hablar con Él, tener intimidad con Él, pedir que dejar que esta palabra llamada la Santa Biblia, el Tanaj y el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, dice, si permanece esta palabra en mí, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Punto número 3 que yo encuentro aquí, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Buscar en mi rostro. Tenemos que humillarnos, tienes que orar. Tienes que buscar el rostro de Yahweh, el rostro de Yahshua HaMashiach, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Si vinieran a mi presencia, si entraran al lugar santísimo. A veces nosotros estamos acostumbrados, quizás nos hemos humillado, quizás te has humillado, quizás ya has reconocido que Dios es soberano y que Él está sobre ti, que Él tiene autoridad sobre tu vida. Quizás tú oras, quizás tú lloras, quizás tú clamas, pero el Señor quiere que tú vayas aún más allá que la oración, que el clamor, que el lloro, que el ruego, que la acción de gracias. Va a ir más allá de pedir. El Señor quiere que no solamente te humilles, no solamente quiere que ores, sino el Señor quiere que tú busques el rostro de Él, entrando al lugar santísimo. ¿Sabes? El lugar santísimo es la presencia misma de Dios. Es la presencia misma de Dios. A veces nosotros creemos que nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios, porque no podríamos resistir. A veces creemos que la presencia de Dios es aquella que se le manifiesta a alguien que dice que vio la gloria de Dios, que vio al Señor Jesucristo con una túnica un gran Cristo grandísimo con una túnica que le llegaba hasta los pies y que tú no le pudiste y que no le pudo ver los pies, la cara, sino los pies. Y entonces creemos que esa persona vio la gloria de Dios. Todos nosotros, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, todos nosotros podemos entrar a la presencia misma de Dios y ver la gloria de Dios. Dice el escritor a los hebreos, yo te voy a decir lo que dice el escritor a los hebreos, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mira, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la sangre de Yahshua HaMashiach,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19, 22. Primero lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Yahshua HaMashiach. En el momento en que tú te acercaste a Dios, te humillaste, lo buscaste y le pediste en oración al Señor que entrara en tu corazón, que hiciera de ti una nueva criatura, el Señor te ha lavado con su sangre. Toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach en su corazón como su único y suficiente Salvador, es lavada por la sangre de HaMashiach. Y una vez que has sido lavado, tienes libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando Elohim Dios te ve a ti a través de la sangre de HaMashiach, a través de la sangre de Jesucristo, te ve santo, te ve limpio y te ve acepto. Entonces, Él permite que tú entres a su presencia. Ahora, a través del velo roto, había un lugar en el templo de Salomón y en el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba dividido por un velo que separaba el lugar santísimo, la presencia misma de Dios, del lugar santo. Y al lugar santísimo, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año y tenía que primero purificar sus pecados para entrar allí. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él te lavó. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí extendiendo sus manos por toda la humanidad, vino un hombre, un centurión romano, tomó su lanza, la penetró en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, y rasgó la carne de nuestro Señor Jesucristo en su costado. Y en el momento en que este hombre rasga la carne de Cristo, dice la palabra de Dios que cuando el Señor murió, dice consumado es, en el momento en que el hombre rasga la carne de Cristo, el templo, el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó de arriba para abajo, dándote a ti acceso al lugar santísimo. Tú entras a través de la carne de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Tenemos acceso al lugar santísimo. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, creyendo, purificado los corazones, un corazón limpio, santificado por la sangre de Cristo y lavado los cuerpos con agua pura, habiendo muerto a nuestra vieja naturaleza en el bautismo y resucitado a una nueva para vivir con Cristo, nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Dice el Señor, la cuarta parte de este texto bíblico, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo es posible que una persona que dice ser servidor de Jesucristo, ser servidor de HaMashiach, ser seguidor de la Tanán, de la palabra de Dios, de la Biblia, servir al Señor, necesite convertirse en sus malos caminos? Parece absurdo. Parece que absurdo que una persona lavada por la sangre del Cordero esté andando en pecado. Pero mira, estamos viviendo un tiempo de apostasía, de personas que entregaron un día su vida al Señor Jesucristo y cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
y ahora están predicando una doctrina diferente a la doctrina de Yeshua HaMashiach, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina bíblica. Dice, si se convirtieran de sus malos caminos, si dejaran de predicar su propio mensaje y predicaran mi palabra, siguiendo mis principios. Somos llamados a predicar la palabra del Señor, los principios bíblicos, sujetando la palabra a la palabra y no predicando nuestro propio mensaje. El Señor Jesucristo dice allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos 7 y 9, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, se está dirigiendo a los fariseos de la época de HaMashiach, a los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que conocían la palabra, que tenían conocimiento, que eran doctos, que eran doctores de la palabra, que eran personas egresadas de escuelas teológicas, de universidades teológicas, conocedores profundos del mensaje de la Torá y de los profetas, y en vez de predicar la palabra, estaban predicando como doctrina, mandamiento de hombres. Estamos viviendo un tiempo similar. Hoy estamos viviendo en un tiempo de iglesias de confiesa, iglesias de reclama, iglesias de decreta, iglesias de esto, aquello, de pactos, de promesas. Esa es la teología que estamos escuchando hoy por hoy en las iglesias. Ese es el mensaje que se escucha. Pero no se escucha el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de vivir una vida en santidad, apartados del pecado y de la muerte. Estamos predicando mensajes que son doctrina de hombres, mandamientos de hombres, cosas que el Señor no mandó. El Señor dice, mire, conviértanse de sus malos caminos. Y no solamente se lo está diciendo a los pastores, a los pseudoapóstoles, a los pseudoprofetas, a los ministros de las iglesias, se lo está diciendo a aquellos que en este momento están introducidos en aquellas sectas peligrosas donde están escuchando como doctrina mandamientos de hombres. El Señor dice, conviértanse de sus malos caminos. Entonces, si la iglesia actual que está siguiendo este tipo de enseñanzas se convierte de sus malos caminos, el Señor dice, yo oiré desde los cielos. Wow. Yo oiré de los cielos. Voy a escuchar las buenas peticiones de su corazón. El Señor quiere que nos convirtamos, que nos humillemos, que lo busquemos en oración, que busquemos su rostro. Entonces, en el momento en que tú te humillas, en el momento en que tú oras al Señor, en el momento que tú buscas su rostro, en el momento que tú te arrepientes de tus malos caminos, el Señor dice, yo iré desde los cielos. El salmista, en el Salmo 116, versículo 1 y 2, dice, amo a Yahweh, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Mira, dice el salmista, amo a Yahweh, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Yo, dice Yahweh, yo, dice el Señor, yo, dice Yahweh, el Señor, el Dios Todopoderoso, Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, dice, yo oiré. Amo a Yahweh, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Y también dice
el salmista en otra parte dice: ¿quién como tú, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Eso lo dice el Salmo 113, 5 y 6. ¿Quién como tú, Yahweh, nuestro Dios, nuestro Elohim, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Que Dios se humilla como nuestro Dios. Que Dios se humilla como el Dios de la Biblia. Que Dios se humilla a escucharte a ti y a mirarte a ti. Si te humillares, si buscares mi rostro, si orares, si buscares mi rostro, si te convirtieres de tus malos caminos, yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados. El Señor dice: voy a perdonar sus pecados. Se convirtieron. Yo los voy a oír y les voy a perdonar sus pecados. Dice el Señor: yo voy a perdonar sus malas acciones. Olvidaré que me han ofendido con sus propios conceptos. Me olvidaré que han enseñado como doctrinas, mandamientos de hombres. Voy a olvidarlo. Pero si se humillan, pero si oran, pero si buscan mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, yo los voy a oír y los voy a perdonar. Dice el Señor en Isaías 42, 22. Yo deshice como unas nubes tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor te lo está diciendo a ti, que ya le entregaste tu vida al Señor, pero que has estado andando por caminos no rectos. A ti, que no has conocido al Señor, que no has entregado tu vida al Señor todavía, pero tampoco estás andando por caminos de santidad, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas sus fines son fines de muerte. A ti te está diciendo el Señor: yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Redimir significa comprar, salvar, rescatar. Vuélvete a mí, porque yo te compré. Vuélvete a mí, porque yo te salvé. Vuélvete a mí, porque yo te rescaté, dice el Señor. Malaquías 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que perdona la maldad. Un Dios que tiene misericordia, que olvida el pecado, que se deleita en misericordia. El deleite de Dios es la misericordia, no el enojo. El deleite de Dios es la misericordia, no la ira. El deleite de Dios es la misericordia, no el castigo. Y él dice: él volverá. Yahweh, Yahshua, Jesucristo, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como nuestro Elohim? ¿Qué Dios como nuestro Elohim, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios? El Señor dice: perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Sanaré su tierra, sanaré su vida, sanaré su cuerpo, sanaré su alma. ¿Sabes qué es esto, mi amado hermano y hermana, amigo y amigo que me escuchas? Esto es tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra. El Señor quiere sanarte a ti, quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tu alma. El Señor dice: yo les daré sanidad a sus cuerpos y a sus almas. Sus almas serán restauradas. El Señor dice en su palabra, en Jeremías 30, 17,
Mas yo, dice Yahweh, dice el Señor, dice Elohim, dice Yahshua, dice Jesús, es el mismo, es el Dios de la Biblia. Dice, yo les daré sanidad a sus cuerpos y sus almas. Escucha esto. Perdón, yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor, y sanaré tus heridas, dice Yahweh, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, la ciudad del Señor, la ciudad del gran rey, esta es la iglesia de la que nadie se acuerda. Yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Yahweh. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. El Señor quiere traer sanidad y medicina. Les revelaré, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es sanidad. Eso es sanidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Sanar tus heridas. El Señor quiere traer sanidad y medicina, curarte y revelarte abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Mi paz os dejo, la paz os doy, dice el Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach, no como el mundo la da. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sigue diciendo el Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach. Él es abundancia de paz y de verdad. El profeta Ezequiel dice en su capítulo 47, versículo 9, el Señor a través de Ezequiel dice, y toda alma, mira, cuerpo y alma, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Este río, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga, representa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Recuerda que ya hemos hablado que el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso de pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún Yahshua, Jesucristo, no había sido glorificado. Dice el Señor que este río, el que entre en este río, el que esté nadando en medio del Espíritu Santo, el que esté allí metido en este río, recibirá sanidad para su alma. El Señor quiere darte sanidad para tu cuerpo, pero también quiere darte sanidad para tu alma. Y quiero terminar con este texto bíblico que está en Apocalipsis 22, 1 y 2. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, y el último capítulo de Apocalipsis, versículo 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Hemos dicho que el río tipifica el Espíritu Santo. En medio de la calle la ciudad tipifica la iglesia de Cristo. La Nueva Jerusalén es la iglesia de Jesucristo. Y a uno y al otro lado de la calle, del río, perdón, al uno y al otro lado del río, de aquella gran ciudad,
al uno y al otro lado del río del Espíritu Santo está el árbol de la vida. El árbol de la vida tipifica a nuestro Señor Jesucristo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas, el fruto y las hojas del árbol, el fruto que el Señor da es el fruto del Espíritu, y las hojas es el fruto que nosotros damos, eran para la sanidad de las naciones. Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, vino para darte sanidad. Lo único que el Señor pide de nosotros es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré de los cielos, perdonaré de su pecado y sanaré su tierra. Mi pregunta es, ¿nos hemos humillado? ¿Hemos orado? ¿Buscamos el rostro de Yahshua? ¿Nos hemos convertido de nuestros malos caminos? ¿Queremos que Dios escuche y perdone y sane? Este es el momento en que nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, buscar su rostro, y entonces tendremos sanidad. Si tú aún no te has humillado, aún no estás buscando el rostro del Señor, aún no estás orando, aún no has entrado a la presencia misma del Señor, ese es el momento en que tú tienes que entrar, en que tú tienes que decirle, Señor Jesús, yo quiero entrar, yo quiero ir al lugar santísimo, yo quiero ir al lugar de tu presencia, yo quiero recibir sanidad para mi vida, quiero que me perdones, quiero recibir sanidad para mi alma, quiero que, Señor, poder saber que tú estás en mi vida, que el río de tu Espíritu Santo está corriendo a través de mí. Si tú le crees a Dios, le crees al Señor, no solamente creerle en Él, creerle a Él, a su palabra. Si tú le crees y lo recibes, entonces todas estas promesas son para ti. No tienes que reclamarlas, no tienes que confesarlas, no tienes que decretar, no tienes que pactar ni hacer promesas. Simplemente el Señor dice que si guardáramos las palabras de este libro, todas las bendiciones nos alcanzarán, vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Pero para eso necesitas permanecer en Cristo y que Cristo, su palabra, permanezca en ti. Yo quiero, si hay alguna persona en este momento que vea este video, esta administración, si aún no le has entregado tu vida a Cristo, es el momento, el día aceptable, el día de salvación. Entrégale tu vida a Cristo y recíbelo en tu corazón. Si ya lo has hecho, no necesitas volver a repetir esta oración. Pero si aún no lo has hecho, repite esta oración con fe, pidiendo al Señor que entre en tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Voy a terminar, como de costumbre, orando contigo. Si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia en tu cuerpo, yo quiero orar contigo. Estamos aquí humillados delante de la presencia del Señor para orar y buscar su rostro. Y quiero hablar contigo si tienes alguna dolencia en tu cuerpo o alguna enfermedad. Si tienes alguna enfermedad del alma, quiero hablar contigo también. O si tienes alguna necesidad económica. Quiero que nos unamos en oración en este momento y le pidamos al Señor que Él conteste las buenas peticiones de nuestro corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias en esta noche, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este momento unidos, Señor, escuchando tu palabra, recibiendo tu conocimiento, recibiendo tu palabra, Señor, y queremos en esta noche pedirte, Señor, por aquellas personas que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, que tienen alguna dolencia, Señor, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, que seas tú creando tejidos nuevos, que seas tú creando órganos nuevos, que seas tú haciendo nuevas todas las cosas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Señor, clamamos, Señor, te pedimos, Señor, Dios mío, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, creyendo lo recibiremos, que al que cree, todo es posible. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos da, Señor, Dios mío, sanidad, Señor, sanidad en nuestro cuerpo. Señor, mira a aquellas personas que tienen, Señor, dolencia en el alma. Aquellos, Señor, que quizás, Padre Santo, Señor, están viviendo una vida depresiva, una vida, Señor, Dios mío, de amargura, una vida, Señor, Dios mío, donde ellos consideran que su vida no tiene sentido. Señor, te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, toca esas vidas, Señor, transforma esas vidas, Señor, muestra, Señor, cuán importantes son ellas para ti, Señor, cuánto les amas y cuánto, Señor, quieres bendecirles, Señor, levántales, restáurales, Señor, transfórmales, haz de ellos nuevas criaturas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Padre. Mira, Señor, Padre amado, aquellas personas que están pasando por una necesidad económica, Señor. Señor, te queremos pedir, Señor, suple sus necesidades. Señor, dales conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Señor, que ellos puedan ver, Señor, tu provisión, Padre Santo. Tu palabra dice que todas estas bendiciones prometidas en tu palabra vendrán y nos alcanzarán, Señor. Que benditos seremos en nuestro entrar y nuestro salir. Que bendita será nuestra alacena. Que bendito será, Señor, Dios mío, Señor, nuestra tierra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por habernos dado, Señor, todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Ahora, Señor, Dios mío, Señor, te pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Gracias, Padre. Abacados, toda rabá, abacados, gracias, Señor, amén y amén. Amados, el Señor los bendiga, me gozo poder estar con ustedes, me gozo que ustedes hayan estado conmigo, me gozo que la palabra de Dios fluya y corra y sea glorificada. Una vez más, amados, el Señor les continúe bendiciendo y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor.